Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, que el Señor me los siga llenando de mucha paz. Estamos aquí en Yopalosa, Casanare, Colombia. Yopalosa es la población. Son poblaciones del llano de Colombia, unas poblaciones muy bonitas, bastante calor, pero muy hermosas. Bueno, Moris, Dios te bendiga. ¿Qué palabra tenemos para el día de hoy? Porque sé que hoy va a ser un día maravilloso, porque hoy es día de gloria, día de resurrección, día maravilloso. Entonces sé que tenemos una palabra muy linda. ¿Tenemos una palabra linda o no para el día de hoy? Pero después de la oración. Yo lo sé, pero simplemente te estoy preguntando que si tenemos una palabra linda. Pues ¿usted qué cree? Hoy es domingo de resurrección. Y por tanto es maravilloso, ¿no es cierto? Definitivamente. Bueno, Moniquita está como de pocas palabras, pero vamos a darle motivación para que esas palabras fluyan en su corazón. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este día que tú nos das, días de resurrección hermoso. Ayúdanos a nacer en ti, a renacer en ti, Papito Dios del cielo hermoso, porque tú eres grande, eres lindo, eres maravilloso. Queremos entregarnos a ti cada día más y comprender que no somos parte de este mundo, que somos parte del reino de los cielos, que queremos entregarnos a ti, ser parte plenamente tuya. Gracias, Papito Dios, por el sacrificio de tu divino Hijo, por el regalo que nos das hoy día de resurrección, porque dice Pablo, vana sería nuestra fe si no reconocemos que Jesús no solamente da la vida por nosotros, sino que Él resucitó. Entonces, esa resurrección, Papá Dios, nos lleva a tu presencia. El sacrificio de Él en la cruz nos lleva a tu presencia. Hay un reino que nos está esperando, el reino tuyo, Padre, porque nos estás esperando con los brazos abiertos, como esos hijos hermosos que somos de ti. Nos esperas ansiosamente que nosotros lleguemos a ti. Y por eso no quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Por eso hoy que tu palabra sea viva, que tu palabra nos nutra, que tu palabra nos alimente. Gracias, Papá Dios del cielo, por tu hermosa palabra. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar con el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremenda palabra, ¿verdad? Cómo el Señor resucita, es increíble. O sea, ¿quién ha resucitado sino solamente mi Jesús? Lázaro fue porque mi Jesús lo resucitó.
Pero ¿acaso algún hombre ha muerto y ha vuelto a la vida? O sea, que no sea... Nosotros cuando estábamos en la universidad pues estudiamos mucho comunismo y fuimos de una u otra forma como adeptos un poco a toda la parte de izquierda, porque la universidad donde estudiamos era comunista, no creíamos en Dios como tal, o si teníamos alguna creencia de Dios pues nos volvimos demasiado mundanos. Y es curioso, pero creíamos en un hombre que murió, que tenía ideas, ¿sí? Como Marx, que fue la persona que dijo que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Entonces, solamente ideas, pero no resucitó. Y solamente mi Jesús tiene ese poder hermoso. Y me parece tan lindo, Moniquita, cómo convencernos que hay una vida eterna, que hay una vida después de esta vida, porque la resurrección nos demuestra eso, nos demuestra que algo nos está esperando diferente a lo que estamos vivenciando. Hay una esperanza de una vida nueva, hay una esperanza de una vida muy diferente a todas las dificultades que estamos vivenciando, que hay un reino eterno, pero también hay un reino eterno o de gozo o de sufrimiento eterno. Eso está escrito. Y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es real que se da. Creer en que Él resucitó, mi hermano, en ese momento uno se pregunta, es que está escrito. O sea, hay testigos de que eso fue cierto, como los que acabas de nombrar, como fue María Magdalena, como fue Pedro y Juan, que fueron los primeros que llegaron ya al sepulcro. Entonces, me parece tan particular porque también, ¿sabes quiénes fueron testigos? Los soldados romanos que no estaban, porque salieron corriendo del susto, del miedo. Y un soldado romano no podía dejar un sitio porque ellos eran causa de muerte para ellos y no les preocupó. Fue tanto el miedo que ellos experimentaron que la roca se movió sola y salió y el cuerpo ya no estaba. Y para ellos fue tremendo. Por eso ellos estaban completamente solos. ¿Dónde estaban todos los soldados? ¿Qué había pasado con ellos? Cuando estamos en la Eucaristía, siempre esa palabra me llama la atención. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ahora la tercera palabra, ven Señor Jesús. O sea que tenemos un encargo, si somos también testigos de que Él resucitó. A pesar de que yo no estuve allí, pero yo creo que Él resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque hay testimonios. Porque se apareció nuevamente a otros discípulos como los de Maús, como a Pedro se les apareció cuando estaban pescando, se apareció muchas veces en el cenáculo cuando se despidió de los discípulos, se apareció muchas veces, ya después de que había fallecido, incluso comió con ellos. O sea, hay una vida diferente, hay algo que no podemos entender. Estábamos hablando anoche sobre lo que implica ser espirituales y lo que implica ser religiosos, o lo que implica mirar solamente con estos ojos humanos. No, alguien que científicamente quiera comprobar esto, pues no lo va a entender, porque esto trasciende. ¿Cómo así que resucita? ¿Cómo así que vuelve a la vida? Si el que está muerto, muerto está. Eso ya no hay vuelta de hoja. Pero ¿cómo es que vuelve a la vida? Solamente se entiende desde la parte espiritual. Y tú y yo somos espirituales. Y saber que uno resucita, saber que uno está en una vida diferente, saber que uno llega a un mundo diferente. Pablo bien lo plantea, como les había compartido. Vana sería nuestra fe si no creemos que Jesús resucitó. Vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe, y él dice incluso que estemos siempre pendientes en el reino de los cielos, que nuestra mirada debe estar siempre vigilante hacia allá. Porque si nos ponemos a mirar en el mundo, pues el mundo nos va a absorber y simplemente vamos a estar llevados, agobiados por estas cosas materiales. ¿Qué crees tú, mami? Sí, o sea, es tan importante que nosotros podamos mirar que había un proceso, y el Señor muestra un proceso a través de su vida, de ese morir a la carne, porque eso fue lo que físicamente hizo, morir a la carne, para poder vivir en el Espíritu, y esa fue la puerta de entrada al reino de los cielos, lo que se abrió. Y el mensaje que nos deja, nosotros tenemos que morir a esta carne
realmente para poder pasar al reino de los cielos. Y morir a esta carne es no dejar que la carne domine nuestras vidas, que las pasiones, que los deseos, que la vanagloria del mundo, que todo lo que es que nos lleva a estar como amarrados en la carne. Todo eso debe ser demasiado secundario, debe ser algo que no es importante. O sea, sí es cierto que necesitamos comer, vestirnos, todo ello, pero como dice la palabra, todo eso es parte de una añadidura cuando nosotros estamos realmente sumergidos en el Espíritu. Entonces, ¿cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta de ello? Y que podamos vencer muchos temores de poder hacerlo, de poder trabajar para alcanzar esa parte espiritual. ¿Cómo necesitamos hacerlo? Porque creo que es la batalla más grande que el ser humano tiene, ¿no? Porque como que nadie, o sea, nos atrevemos en muchas cosas, pero no somos capaces de darnos cuenta que tenemos que atrevernos a soltar, no solamente esa relación que puedas tener tóxica con esa persona, cualquier cosa, sino soltarnos nosotros mismos, o sea, no tener miedo de que dedicarle tiempo al Señor, conocer del Señor, orar, realmente concentrarnos a hacer las cosas espiritualmente bien hechas. Nos va a traer una vida muy diferente, porque el Señor no nos va a hacer quedar en vergüenza, eso es una claridad, no nos va a hacer quedar en vergüenza. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos realmente a esa vida espiritual aquí en la tierra, nosotros podemos poco a poco darnos cuenta que, como dijo el rey Salomón, es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo, absolutamente. Y como dijo el apóstol Pablo, que todo lo consideraba basura por alcanzar precisamente el reino de Dios. Todo es basura, o sea, el apegarse a las cosas del mundo definitivamente no va a ninguna parte. No es precisamente como que el camino para llegar a Dios. Y es curioso, las personas que más desapegadas son del plano material, el Señor los puede prosperar. ¿Por qué? O los prospera. ¿Por qué razón? Porque cuando se es desapegado de todo lo material, el Señor da para poder dar, para poder sembrar, para poder socorrer a otras personas, socorrer frente a una necesidad. Y no solamente eso, realmente son personas que son muy generosas, muy caritativas, y ayudan también muchísimo a la obra del Señor, porque realmente se entiende esa claridad de ayudar para que el Evangelio de Dios se extienda. Entonces son cosas que el día de hoy el Señor nos está hablando sobre este pasaje bíblico que es tan importante. A mí me llama la atención de este pasaje, primero, cómo se llama a sí mismo el discípulo que más amaba a Jesús. O sea, él tenía la conciencia de que él era, o sea, que contaba con el amor del Señor. Pero me parece curioso que, sabiendo esa situación, cuando llegan al sepulcro, ¿sí? Ese discípulo que se supone cuenta con tanto amor del Señor es precisamente el que no entra de primero, y había llegado de primero. ¿Qué pasaría en ese corazón para que se hubiese detenido, para que no hubiese entrado? Porque era la posibilidad de entrar, corroborar algo. O sea, cuando tú estás a la espera de alguna situación, de ver a alguien, o solamente encontrarte con ese alguien, o si alguien viene y me hace un daño también, o sea, como que uno quisiera, o sea, pues sería lo lógico que se entra y se mira a ver qué sucedió, qué pasó, y sobre todo porque, como él decía, el discípulo que más amaba
que más amaba al Señor, y no entró para ver qué le había sucedido a Jesús, nuestro Señor. O sea, es una cuestión que uno dice, ¿por qué esa actitud de este discípulo? Y en cambio Pedro, sin ningún inconveniente, aunque no llega primero, no tiene límites, no se frena, sino que de una entra en el sepulcro a mirar qué es lo que ha sucedido con su maestro. Y yo creo que muchísimas veces nos pasa eso. Nos pasa que a veces uno, pudiendo experimentar el amor del Señor, pudiendo estar en la presencia del Señor, hay un momento determinado en que uno se detiene, que uno no sigue, que uno no entra a ese contacto con esa realidad para poderla superar, para poderse dar cuenta y se deja dominar por el temor, porque es una actitud de temor lo que él tuvo. Sí, es como agacharse para mirar a ver qué pasó, pero no entrar directamente. Y yo creo que muchísimas personas de pronto han experimentado eso, o están en esa postura de que pueden estar vislumbrando grandes cosas del reino de Dios, pero el temor no hace que den ese paso en fe, que caminen hacia esa fe de corroborar qué pasó con mi Señor. Realmente puedo encontrar que sí resucitó. O sea, no sé qué puedas encontrar, pero a lo mejor es poderte dar cuenta de que sí hay una esperanza, sí hay una vida, porque imagínense, sí, listo, no lo encuentro físicamente, pero no sé si me estoy haciendo entender, pero entra en esa situación de, wow, sí es verdad lo que el Señor me dijo, sí es verdad tal cosa, y pasa a ese nivel de, wow, sí, o sea, Él resucita, porque acordémonos que aquí dice que hasta ese momento ellos realmente creyeron que resucitó. Antes de eso no habían creído en esa resurrección. Y el discípulo amado se frena, siente temor, porque todavía estaba un poco apegado a esa parte física de temor de perder, de no encontrarlo, y me supongo cantidad de mensajes que uno puede pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora no tenemos a nadie. En cambio, hay otros que sí, se arriesgan, pasan y, ¡uy, sí, resucitó! ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, es una situación bien interesante allí, esta postura de el discípulo amado. Él sabía que el Señor lo amaba, pero tuvo temor, ¿o no? Sí, amor, pero aquí hay algo bien particular, y es que a veces lo que más frena la fe es la emoción, porque a veces vivimos muchísimo más por emoción. Entonces fíjate que salen corriendo, ¿no? Bueno, primero porque Pedro era viejito y Juan era más jovencito, entonces salió corriendo y le ganó el jovencito al viejito. Pero mire lo particular, porque de una u otra forma creen, pero no todos creyeron, a pesar de haber estado con Jesús. Tomás no creyó, por ejemplo, ¿sí? Y María Magdalena sintió que habían robado el cuerpo de Jesús, hasta que vio a mi Jesús, ¿sí? Hasta que un ángel se le aparece. O sea, de por sí ellos lo único que sentían era temor. Recuerden que ellos estaban asustados, todos estaban asustados, y el sábado fue de mucha incertidumbre. El sábado fue de una incertidumbre impresionante porque tenían miedo, y ellos habían dudado de su fe, mucho. ¿Y por qué? Por emociones, todo es por emociones, mira, amor. Llegan allí, ven el cuerpo, ustedes creen, yo no creo inicialmente que ellos hayan creído inicialmente, sino que ellos quedan impactados. ¿Será que sí se lo robaron el cuerpo? Porque eso era el temor, se robaron el cuerpo. ¿Y cómo se ratifica que él realmente resucitó? Cuando le hablan a María Magdalena, y a pesar de todo, también quedaban muy inquietos, porque siempre la emocionalidad, Moni, es lo que nos hace que nosotros la fe la perdamos. Mira, por ejemplo, este dato. El día en que mi Jesús entra triunfante a Jerusalén, todos emocionados, reconociendo al Rey de Reyes. Tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú eres nuestro libertador. Y ahorita, la exaltación del Rey de Reyes es diferente. No sé si me estoy haciendo entender. Esa exaltación
era una exaltación humana, dado simplemente para reconocer a un rey que nos va a liberar de los soldados romanos, o sea, las cosas materiales, de las cosas que nos agobian, de las cosas que nos perturban, de las cosas que nos tienen asustados. Entonces lo reconocemos, exaltamos su nombre, porque no se ve la parte espiritual. Allí esa exaltación es religiosa, pero esta exaltación ya es espiritual, porque es una exaltación donde uno realmente reconoce que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, o sea, se alaba y se bendice al Señor. Esas dos alabanzas son completamente diferentes. Por tanto, en este momento, dos cosas que me parecen importantes. Una, que aprendamos a no ser emocionales en la parte espiritual, porque no se vive por emoción. No se tiene que estar simplemente en es que yo no sentí, es que no viví, es que yo no siento la presencia, es que yo no siento el aroma de la Virgen María cuando se aparece. Es que no es por emoción, no se debe vivir por emoción. Y cuando se exalta, se debe exaltar desde la parte espiritual. Acuérdate que cuando se resucita, cuando se sana a ese hombre, le dijo, ¿qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados? Espiritual. Sí, tus pecados te son perdonados, pero es que yo no lo veo tangiblemente, tus pecados te son perdonados. ¿Qué milagro hay en eso? No es que el Señor me perdonó. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Qué sentiste? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué? No se ve, pero levántate, toma tu camilla y vete, si se observa. Entonces vivimos más por esa emoción. Todos estaban allí pendientes de que era más importante la sanidad física que no la parte espiritual. La parte espiritual tú no la ves. Eso no es de emociones, eso no es de sentir, no es simplemente tú creer que tú haces parte del reino de los cielos. Y si vas a exaltar hoy, en este día maravilloso al Señor, y si tú vas a tener en tu vida siempre una exaltación al Señor, tienes que siempre tener tu mirada en el cielo. Si no la tienes en el cielo, simplemente te vas a comportar de una manera natural, de una manera religiosa, y no vas a ver la gloria de Dios en tu corazón. No vivimos por emoción, vivimos por fe, vivimos por amor. ¿Eso acaso no lo dice la palabra? Que tenemos que aprender a vivir por fe. Qué bendición, bendito sea el Señor, que hoy sea un día de exaltación maravillosa, no solamente cantando o levantando las manos al cielo, no, eso es una forma, ¿sí? Pero lo más hermoso es que tu corazón esté y tu mirada esté puesta en el Señor Jesucristo. Y así es, necesitamos estar mirando al Señor para que realmente podamos diferenciar esa vida, como dice Rafa, de no emoción y de vivencia de la parte espiritual. O sea, muchísimas veces las personas reaccionamos por cuestión de emoción, de emociones, hasta las oraciones son por cuestión de emociones, las decisiones son por cuestión de emociones, y la realidad no nos dejamos fluir en el plano espiritual como debe ser. O sea, las personas dicen, no, es que yo siento que así debería ser, es un pálpito, como decimos por aquí, eso es un pálpito para poder, que yo siento que eso está así, y resulta que no es cuestión de emociones, es cuestión de realmente una fe clara, de aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Ojo con eso, que nos dice. Pero para nosotros entender qué es lo que nos dice, realmente debemos tener esa relación con el Señor. Y esa relación con el Señor, o sea, se fortalece cuando tú todos los días estás con el Señor. Yo no puedo tener una buena relación con mi esposo si yo no todos los días no me relaciono con mi esposo. Si la relación es solamente de vez en cuando, pues realmente no hay una relación. O sea, yo puedo tener un compromiso con alguien, pero de pronto no me relaciono con ese alguien. Simplemente es un compromiso. Eso no quiere decir que haya una cercanía, que haya un entendimiento, ¿no? Simplemente tengo un compromiso de hacer algo, por ejemplo, y ya, se lo doy y ya. O sea, no hace que seamos cercanos. Entonces, así mismo, como una relación de pareja requiere una cercanía constante, con el Señor yo también debo tener una cercanía constante para yo poder saber qué es lo que Él me dice, qué es lo que quiere, qué es lo que espera que yo haga. Es curioso, o sea, de cualquier forma esa cuestión, ¿qué fue lo que pasó con esa actitud de Juan?
porque el discípulo amado, pues él siempre se visualiza como el discípulo más amado. Qué emoción sería que nosotros también como que nos diéramos cuenta y nos visualizáramos como esos hijos más amados. Yo soy la hija más amada y por tal razón, o sea, ¿qué voy a hacer para devolver ese amor tan hermoso? No, la gente ni siquiera se visualiza como el hijo de Dios. Y es como es importante que nosotros aprendamos a visualizarnos como el más amado y como ese más amado, ¿cómo me voy a acercar? O sea, ¿qué no me limita? ¿Qué es lo que no me genere miedo para que yo cada vez haga como Pedro? Simplemente entro y quiero estar allí en la presencia y no me va a tener a querer tener ese saber la verdad, porque eso fue lo que hizo Pedro, quiso entrar de una para saber la verdad. En cambio Juan se quedó allí, este discípulo más amado se queda allí a pesar de que sabía que era el amado, no entró, o sea, como que le dio miedo saber la verdad de algo que era maravilloso, pero pues el miedo lo hizo dudar y se quedó fuera, lo hizo dudar, y a veces el miedo hace que dudemos. Es como la lectura que hay por ahí de ese escalador que está, un alpinista que está escalando y demás su montaña, y bueno, se resbala queda amarrado allí, o sea, sujeto allí en la cuerda, y le pedía al Señor inmensamente que lo salvara. Entonces él logra desde la oración obtener esa respuesta y le dice al Señor: suéltate, pero no se quiso soltar, y al otro día lo encontraron a él congelado, muerto, y cuando lo observan está congelado a 2 metros de tierra porque no se quiso soltar, y el Señor le estaba diciendo: suéltate. Y a veces nos toca eso, o sea, creerle, no tener miedo, porque a veces el Señor nos habla, y no tener miedo de querer hacer lo que Él dice, de querer encontrarnos con ese ser tan maravilloso. Pedro, sin dudarlo, ¡pah!, entró. Quiero conocer la verdad, quiero saber qué pasó, me lo supongo, o sea, no me voy a detener, voy a hacerlo. Y rápidamente entendió todo lo que había sucedido. Juan, a pesar del amor, se detuvo en la puerta. Ojo, en la puerta, no entró, se detuvo a la puerta de poder encontrar ese gran mensaje de una resurrección. Y a veces nos quedamos a la puerta, no pasamos. ¿No vivas por emoción? Mira ese videito. No vivas por emoción. O sea, porque los miedos son emociones, ¿no? O sea, los discípulos están súper recontrasustados, ¿sí? Y la única que se atreve, María Magdalena, se va. Mira el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento es aquella persona que toma una decisión de decir: yo voy a mirar a ver si fue verdad o no. María Magdalena no le preocupó los soldados, no le preocupó nada y se fue, ¿sí? Pedro, como tú bien dices, se metió, o sea, se lanzó. Ese discípulo que caminó sobre las aguas, con ímpetu. Qué precioso tenerlo y no dejarnos dominar simplemente por las pasiones y las emociones, sino vivamos por fe. Tú haces parte del reino de los cielos, eres el hijo más amado y eres la princesa más amada de Papito Dios, porque aquí con todo esto mi papá Dios nos está esperando con sus brazos abiertos. Tengan un día maravilloso en el Señor y que el gozo de hoy sea un gozo permanente, no el gozo del domingo de resurrección, no el del domingo de Ramos. Hoy es domingo diferente porque es un domingo de resurrección, un gozo diferente, un gozo trascendente, un gozo real, legítimo, no como el gozo del domingo de Ramos. Dios los bendiga, que tengan un súper excelente día. No, qué precioso. Si te das cuenta de lo que les dije, Mónica iba a hablar más. ¿Sí? Dios me los bendiga, un abrazo.